Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy conversamos con Pedro Sánchez, CEO de MQR Soluciones de Empresa. Pedro es economista y lleva más de 35 años dedicados al sector de la hostelería en áreas como franquicias y cadenas de restauración, aperturas de negocios, formación de equipos, gestión y muchísimo más. Como imaginarás, Pedro es la persona perfecta para resolver todas las dudas que tienes acerca de cómo profesionalizar las operaciones de tu restaurante a medida que este va creciendo. Recordarte que nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenido referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, estamos contigo semana tras semana entrevistando a los referentes del sector como Pedro. Así que muchísimas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti, te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Hola, ay, la musiquita, qué energía que da, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal estamos? Rafa, Pedro. Bien, aquí con ganas de hablar con Pedro. Pedro, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, la verdad es que muy bien. Lo primero de todo, daros las gracias por la oportunidad de poder participar en estos Andy Talks, que la verdad es que están creando tendencia. Yo lo sigo como profesional del sector que soy, los sigo y es verdad que estáis creando tendencia. Tengo que deciros que es algo que anima, que te apetece escucharlos, te apetece verlos y la verdad es que genera un poquito de deseando que salga el siguiente, porque la verdad es que son muy dinámicos, muy activos y muy actuales. Y bueno, pues que salga el siguiente y resulta que en ese siguiente pues estoy yo. Así que nada, daros las gracias. Sí, bueno, pero qué buenísimas noticias. Muchísimas gracias por ese Gracias, feedback, Pedro. Pero bueno, o sea, decirte que nosotros teníamos unas ganas increíbles de traerte y de tener esa energía de Pedro Sánchez que conocíamos ya y que la queríamos traer a los Andy Talks porque es que de verdad que es contagiosa y nos encanta. Energía y además experiencia, porque vamos, estamos hablando de un profesional de la hostelería que ha puesto en marcha, no sé qué dices, 100 establecimientos, ¿no? Sí, O bueno, más incluso, en tu carrera, sí, ¿verdad? incluso más, porque al final Incluso, es verdad que cuando hacemos las presentaciones, pues bueno, pues pones hace más de 35 años o hace más de 100, sí, pero al final, claro, el día a día va subiendo y va sumando, con lo cual es verdad, claro, puedo decir que ya llevamos más de 200 establecimientos de hostelería puestos en marcha. Pero vamos, ya, que wow, 200 no son nada porque al no final son, cada uno tiene que ser el único y tiene que ser el primero, precisamente para no bajar la guardia y porque cada cliente tiene que ser único. Y mira, hoy vamos a hablar un poquito de profesionalizar. La mejor manera de profesionalizar es ser profesional uno mismo y pensar que los otros 200 anteriores han sido un poco la escuela del primero que vas a montar. Así que en ese desde sentido... luego. Y nunca deja de ser, nunca se deja de aprender, ¿eh, Pedro? Eso, Efectivamente. Pedro, para la audiencia que no te conozca, porque también, como sabes, ¿no? Estamos captando, ¿no? Gente nueva que nos escucha. Sí. Te preguntaría un poco, pues, eso, ¿cuántos años de experiencia llevas? ¿Qué es MQR Soluciones? Cuéntanos un poco. Pues sí, bien, la verdad es que años de experiencia ya me ha presentado Tere y con esas presentaciones que hace, pues claro, pone el listón tan alto que al final las expectativas de las personas que me están viendo van a ser altísimas. Pero bueno, sí, la verdad es que llevo ya muchísimos años de experiencia, pues más de 35 como comentaba Tere, pero realmente son incluso más de 40 por lo que decía, porque al final pues el tiempo va pasando y los años van pasando y son años de experiencia. Es verdad que tengo la suerte de haber convertido mi hobby y mi pasión en mi profesión. Tengo la suerte, como dicen muchas veces los futbolistas, y además a final de mes me pagan, ¿no? O sea, de trabajar en algo que es mi pasión, que es mi hobby. Muchas veces hablamos de la
no sé, un poco que vas a un restaurante y yo no puedo dejar de trabajar porque no puedo dejar de trabajar, pero no es dejar de trabajar, sino que es mi hobby, es mi pasión y me gusta fijarme en todos los detalles, en cómo trabaja el personal, en cómo van informados, en cómo han colocado una cosa, en cómo huele el local. Al final es un poco, ya digo, hobby y pasión que he convertido en años de profesión, en años de trayectoria, pero... Claro. Sí. Sí. Me había ido la pantalla, ¿verdad? Porque Pedro... Al final, más de 40 años y con mucho más de que seguir por delante, aprendiendo, como decíamos antes, porque mi trayectoria, y lo bueno es que es hobby y pasión que quiero volcar, en este caso, en los clientes. Y precisamente por eso surgió un poquito lo de MQR. Sí. La historia, pues, como digo yo, muchos años, pero los últimos 25 años estuve trabajando en 2 multinacionales muy potentes del sector, una en el sector de las colectividades durante 5 años y durante 19 años en el sector de la restauración del travel, de viajes, aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, con lo cual tuve la oportunidad de trabajar con muy buenas herramientas, porque al final son grandes empresas en las que aprendes muchísimo a trabajar. Entonces, pues de alguna manera yo tuve la suerte, la oportunidad de trabajar con esas herramientas y un día dije, bueno, pues yo tengo la suerte de conocerlas, de trabajar con ellas, de tener muchos equipos trabajando al final para una estructura muy potente. Y dije, pero al final hay muchos establecimientos pequeños y no tan pequeños que no tienen la suerte de contar con estas herramientas, con este know-how, con el expertise. Y dije, bueno, pues vamos a hacer que puedan contar con estas herramientas. Y lo que hago es eso, todo lo que he aprendido pues, en estos 40 años de trayectoria, pero principalmente en estos últimos 25 con multinacionales que son una verdadera escuela, pues dije, bueno, pues hay muchos restauradores, muchos hosteleros, muchos restauranteros, como dicen en Latinoamérica, que no tienen a su disposición estas herramientas. Y bueno, pues fue eso un poco lo que me hizo crear MQR, pues al final una consultoría 360, pero que podamos poner en manos de personas que no tienen acceso esas herramientas para que permitan poner pues establecimiento en el siguiente nivel. Así que eso fue un poco el porqué de este MQR. Vale. Sí, y yo creo, Tere, que está muy ligado con el tema de hoy, ¿no? De cómo profesionalizar las operaciones de los restaurantes, ¿no? Sí, pero antes de eso, si no os importa, me gustaría hablar un poquito más de MQR, porque si tú te fijas en la página web, Rafa, yo he visto 3 pilares, ¿no? Claros para mí, que son la digitalización, la gestión y personas, ¿verdad, Pedro? ¿Puedes explicarnos por qué esos 3 pilares y cómo, que supongo que son las herramientas de las que hablas? Sí. Lo has dicho muy bien y son los 3 pilares de MQR y efectivamente vienen un poco del embrión de lo que os he comentado, esas herramientas que en las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen, pues poder volcar a los clientes. Efectivamente, la digitalización, voy hablando un poquito de ellas y la gestión son herramientas que tienen estas grandes empresas, pero voy a empezar un poquito por las personas, porque al final somos unos establecimientos de personas que trabajamos para personas. Claro. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Al final no fabricamos tornillos, ni tuercas, ni muñecas, ni bombillas. Nosotros al final somos personas que trabajamos en una estructura de personas, trabajamos para personas. Son al final personas quienes vienen a nuestros establecimientos. Obviamente trabajamos con materia prima, con maquinaria, con menaje, con todo eso, pero al final eso es un proceso, algo necesario para atender a personas, para satisfacer a personas, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de que nos estamos moviendo entre personas. Y en esto, cuando yo doy la formación, damos muchas formaciones, pero siempre utilizo el mismo título para todas las formaciones que yo lo utilizo, que es todos somos clientes. Y cuando se explique un poquito el por qué, pues lo vais a entender. Y cuando damos formaciones siempre hago las mismas preguntas en la sala. Digo, a ver, ¿cuántas personas de aquí nos hemos comprado un Ferrari? Pues normalmente ninguno. ¿Cuántas personas de aquí pues hemos dado la vuelta al mundo? A lo mejor sale 1 o 2. ¿Y cuántas personas de aquí, no sé, utilizan Chanel número 5? Pues a lo mejor hay 2. Y le digo, pero ¿cuántas personas de aquí han ido a un bar, a una cafetería, a una heladería, a un restaurante, a una tienda de gominolas, que también las quiero meter en esto? Todos levantamos la mano, absolutamente todos. Claro. Porque todos somos clientes, con lo cual todos sabemos cómo nos gusta que nos traten, cómo nos gusta sentirnos y cómo no nos gusta. Con lo cual, al final, somos personas. Tenemos que tener claro que enfrente, como clientes, tenemos a personas. Y tenemos la suerte de que nosotros somos clientes, a su vez, de otros establecimientos. Pues si sabemos lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos llega o lo que no nos llena o no nos llega, pues ya tenemos ahí una ventaja con respecto a cualquier otro sector
que a lo mejor eso no lo saben. Nosotros ya tenemos un trecho recorrido, así que seamos conscientes de que somos personas, nuestros equipos los componen personas y trabajamos de alguna manera para personas. Así que creo que es uno de los pilares fundamentales. No sé si estáis de acuerdo, sí, ¿no? Creo que es un totalmente. Yo, Pedro, me haces pensar en una cosa que me pasa mucho cuando hablo con restauradores independientes, que les pregunto si visitan otros restaurantes y como son gente que no tiene apenas tiempo, muchos no lo hacen. Porque al final el día de descanso o están haciendo tareas administrativas y siguen trabajando o descansan, ¿no? Y siempre lo pienso, digo, hostia, los restauradores son los pobres que no pueden ir a ver, no la competencia, sino a ver mundo, ¿no? A ver otros restaurantes e inspirarse. Así es, pues mira, aprovechando lo que dices, voy a decir una frase que digo muchas veces y además lo voy a hilar con mi etapa anterior de alguna manera. Mira, la frase típica que todo el mundo dice es que la vida da muchas vueltas y yo, sin embargo, digo que está mal la frase. Realmente la frase es que las vueltas dan mucha vida. Exacto. La frase real tenía que ser que las vueltas dan mucha vida y es verdad, salir, ver, ir a otros establecimientos, a otros restaurantes, eso es fundamental. Primero para aprender, para analizar la competencia, que es sano y necesario, y luego para disfrutar, que de hecho luego hablaremos un poquito de lo del tiempo seguramente con respecto a los clientes, pero sobre todo por disfrutar, por aprender, por analizar la competencia, pero por disfrutar. Y voy a hilar un poquito con mi etapa anterior antes de montar MQR, porque mira, cuando gestionaba, en mi caso he gestionado grandes aeropuertos muy potentes, os puedo decir que el de Barajas, para que tengáis una referencia. Una de las pautas de trabajo, fijaros, movíamos más de 50 millones de pasajeros, de clientes, cada año. Bueno, pues una de las pautas de trabajo que había es, claro, el organigrama era muy amplio, había una serie de personas que eran jefes de área. Bueno, pues obligatoriamente entender bien la frase. Uno de los procesos era que necesariamente una vez a la semana tenían que visitar el área de otro, porque les servía primero para aprender, para ver, e incluso para rectificar y para aportar, porque nos pasa muchas veces, nos pasa a todos, una caja de cartón nos la encontramos en el medio y llega un momento que la rodeamos, porque como lleva ahí siempre ya ni la vemos, pero viene otra persona y te dice, oye, ¿qué hace esa caja de cartón ahí, no? Sí. Otra persona viene y se abre un poco los ojos. Entonces, esta pauta de trabajo que creamos era que los diferentes responsables de área visitaran las otras áreas porque les servía para aprender. Oye, pues mira, estás haciendo una cosa que mira, la voy a aplicar yo, que me gusta. O al revés, pues mira, yo aplico esto, ¿qué te parece si aplicas esto para esta solución? Y eso lo llevo a lo que has dicho tú, Andy, de los restauradores. Es fundamental que el día libre que tienen, que efectivamente hay que intentar que sean más días, que vayan a otros locales. Por aprender, por ver, por analizar la competencia, pero por y para comer bien, que se come muy bien. Y disfrutar un poco, bien, sí. Es verdad. Eso es sí. Oye, Pedro, pero una cosa. Los otros dos pilares, si queréis, o no. Exacto. No, mira, eso te iba a decir, te iba a preguntar los otros dos pilares, pero también, pues ya ese restaurante, ese negocio Eureka que ya está creciendo, ¿no? Que ya está estableciendo, ha implementado todos estos pilares correctamente y está creciendo. Pero antes de pasar ahí, si quieres hablar un poquito más de los otros dos pilares, pues perfecto. Lo voy a resumir, sobre todo porque si no nos iremos desde tiempo. Yo además coincide que digitalización, gestión y personas, pero sobre todo digitalización y gestión, lo resumo en una palabra que la utilizo yo, que no la he inventado yo, pero que yo le llamo digestión. Y pongo la D y la G en mayúscula. Digestión, porque estamos hablando de comida, que mejor que la digestión. Pero digestión es una unión de las palabras digitalización y gestión. Y eso lo utilizo para... tiene dos acepciones. Digitalizar la gestión y gestionar la digitalización, que creo que es fundamental. Hoy en día es fundamental la gestión en los restaurantes. Tienes que gestionar porque además gestión es todo. Todo lo que pasa en tu establecimiento es gestión. Cómo huele al entrar, cómo está la iluminación, cómo has colocado las mesas, cuál es el uniforme del empleado, a qué distancia está la cocina, cómo recibes al cliente y cómo le despides. Todo eso es gestión. Todos los pasos que se dan alrededor de tu establecimiento es gestión. Con lo cual hay que saber gestionar. Y luego digitalizar es un proceso que es absolutamente fundamental hoy en día en cualquier establecimiento, en cualquier negocio, porque la digitalización te permite mejorar todos tus procesos y no solo mejorarlos, sino además trabajar de forma ordenada, lógica y bien. Porque además hoy en día todos estamos digitalizados en mayor o menor medida,
porque todos tenemos un móvil en la mano. ¿Quién no tiene hoy un móvil en la mano? Con lo cual, de alguna manera, sabemos digitalizar, sabemos operar. ¿Y qué establecimiento de restauración no tiene hoy una TPV en su establecimiento? Claro. Digitalización son muchísimas cosas. Por eso decía también antes gestionar la digitalización, porque no se trata de digitalizar todo el establecimiento y venga, todas las herramientas digitales que hay en el mercado las pongo todas. No, tienes que poner aquellas que necesites, aquellas que te sean útiles, aquellas que te sean válidas y que mejoren tus procesos, tus herramientas, tus sistemas de trabajo, tu dinámica. Por eso digo digestión, digitalizar la gestión y gestionar la digitalización. Y os ponía el ejemplo de la TPV. Todos tenemos una TPV. Y claro, Pedro... hay que digitalizar, ¿sabes? Sí. Eres realmente un mago con las palabras, Pedro. Y creo que es interesante porque además esa palabra de digestión, hablando además, como hablamos de gastronomía, de restaurantes, creo que se les queda, cualquier persona la va a recordar, es una palabra fácil de recordar y que te permite ese juego, digitalizar la gestión y gestionar la digitalización, que creo que es absolutamente fundamental. Y lo que decía, Vale. Entonces, Pedro, vamos a ver eso. Ese restaurante, ese negocio de hostelería que ha conseguido la digestión, que está cuidando a sus clientes y está creciendo. Entonces, ¿cómo gestiona ese crecimiento, ¿no? ¿Tú crees que uno de los elementos claves es la estandarización cuando quiere pasar a crear una franquicia, una cadena, etcétera? La verdad es que has dado con la palabra clave y la palabra exacta, porque al final, efectivamente, todo pasa por estandarizar. Al final, si quieres crecer, tienes que estandarizar. Y ahora yo voy a ir hablando un poquito en escalado de diferentes tipos de estandarización, pero es verdad que tienes que estandarizar, tienes que crear unos procesos, unas dinámicas de trabajo. Y cuando hablas, igual que de la palabra digitalización y hablas de la palabra estandarización, sobre todo los hosteleros, los restauradores de una restauración tradicional o quizás no tan organizada, como que se encogen un poco así de hombros diciendo qué palabra tan rara, estandarización. Y no saben que muchas veces algunos de sus procesos ya los tienen estandarizados. El encender la luz es un proceso de estandarizado. Tú le das a la llave para abajo y se enciende y le das para arriba y se apaga. Alguien antes ha estandarizado ese proceso y ha definido los pasos necesarios para que al darle a la llave hacia abajo se apague y al darle la llave hacia arriba se encienda. Y lo que os decía, tener una TPV y darle a la tecla de Coca-Cola y que en la tecla de la Coca-Cola salga el precio que tú tienes y que en el ticket salga Coca-Cola y que además en el almacén te descuente la Coca-Cola que has picado, eso ya es una pauta, no solo de digitalización, sino de estandarización. Ya has estandarizado un proceso. Pero es verdad que les da miedo porque piensan que es algo, pues, para los grandes, para grandes empresas de restauración, no, la estandarización precisamente lo que les va a permitir es crecer y además crecer de una forma ordenada. Mira, yo he preparado 4 palabras de qué es estandarizar para que lo entiendan nuestros oyentes y las voy a escribir de alguna manera. Mira, porque, Pedro, y yo te quería decir, y me encanta que hayas traído esas palabras, que creo que mucha de nuestra audiencia es justamente pequeños restauradores que empezaron con un restaurante, después han sumado otro, que tienen 3, 4, 5 y ahora están planteándose el crecer de forma como más exponencial, ¿no? Claro, pues y ahí es donde entra esa estandarización. Eso es, porque para crecer de forma exponencial tiene que ser de forma ordenada. Tiene que haber unas bases, tiene que haber unos cimientos de todos los procesos que pasan en tu restaurante, los tienes que estandarizar, los tienes que normalizar para que esos procesos sean precisamente escalables, los puedas de alguna manera fotocopiar y lo que hago bien en un establecimiento lo pueda hacer bien en todos. Si tú creas bien las bases de todos los procesos, porque al final en un establecimiento hay muchísimos procesos, como digo, muchas veces muchos de esos procesos ya los tienen estandarizados y no lo saben porque no lo asocian con esa palabra. Pero cuando han definido cómo van a negociar con un proveedor, qué días quieren que le traiga el pedido, en qué formato quiere que te traiga el pedido y además este proveedor en concreto que me lo deje ya en la cámara. Eso es un proceso que has estandarizado. Has definido qué unidad de logística quieres que te traiga. Mira, las Coca-Cola me las traes en 24. Además me sirve los martes. Además me sirve de 7 a 8 y además estas me las dejas en la cámara del fondo porque así hago el FIFO. Eso es estandarizar un proceso. Y Pedro, no sé si lo compartes, que yo creo que, aunque esté estandarizado, como dices, creo que lo que pasa es
que el conocimiento lo tiene una persona o lo tiene un grupo de personas únicamente en su cabeza, sabe todo lo que pasa, ¿no? Y el estandarizar muchas veces es hacer que ese conocimiento sea de la organización, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, es algo que pensaba, bueno, sacarlo a posteriori, pero que va a salir ahora. Efectivamente, al final, estandarizar es que toda la organización sepa cómo se hacen todos los procesos. Y además, todos los procesos, muchos procesos son verticales y otros son transversales. Afectan a 1, 2, 3 o X personas o X departamentos de la organización. Al ser transversal, alguno de manera directa no llegará a todos los departamentos, pero indirectamente sí. Pero efectivamente tienen que conocerlos, porque si solo una persona, es así, si solamente yo sé que los pedidos se hacen los martes, pero el que los recepciona no lo sabe, pues no estoy estandarizando bien. No estoy estandarizando bien. Con lo cual, y si yo hago los pedidos perfectamente definidos, pero el que los recibe no tiene una hoja documentada, una hoja, un control en el móvil, una tablet, porque lo hayamos digitalizado, que le diga qué he pedido y qué tiene que recepcionar cuando le llegue, una de las patas de la estandarización está fallando. Por eso los sistemas de estándares de procesos tienen que ser en vertical y sobre todo en transversal. Que todas las partes de la organización lo sepan y todas aquellas personas implicadas directamente tienen que conocer muy de la mano todos los procesos, porque además les afectan y además es una cadena. Si de alguna manera uno de los eslabones de la cadena falla, el sistema no que se pare, porque es verdad que en la restauración no nos paramos nunca. No sé cómo lo hacemos, que llega el proveedor y no nos trae lo que nos hemos pedido, pero nosotros abrimos igual y damos de comer exactamente igual. Eso sí que es verdad que lo tiene. Es mágico, eso parece magia. Eso es así. Pero tenemos que efectivamente tener unos procesos muy estandarizados que conozca toda la organización. Os iba a decir un pequeño escalado de lo que... Venga. Adelante. Sí, adelante, Pedro. Un poquito, mira, ¿qué es estandarizar? Es fabricar un producto en serie con arreglo a un patrón determinado. Es decir, es hacer algo en base a un patrón determinado. Además, ¿qué es estandarizar un proceso? Pues unificar los procedimientos de una empresa para crear precisamente muchas más actividades, mucho más variadas, pero perfectamente encajonadas dentro de un patrón. Primero estandarizamos y luego estandarizamos un proceso. Y voy a poner un ejemplo que seguramente entendamos todos. Una receta. Una receta es el proceso más estandarizado que podemos tener en un restaurante. Una receta tiene que estar perfectamente estandarizada. Estandarizar una receta es, mira, establecer los procesos de realización de las diferentes preparaciones que hacen a los platos de un menú de forma que los podamos repetir siempre en forma similar. Que podamos repetirlo quiere decir que podemos hacerlos escalables en este establecimiento y en todos aquellos que abramos como franquicias o como negocio propio. Una receta tiene que estar siempre bien hecha y siempre igual. No podemos decir, hoy ha cocinado Pepito, seguro que el filete está muy bueno. ¿Y quién está hoy en la cocina? Pues hoy está Juanito. Madre mía, pues no, es así. De hecho, los grandes nos han enseñado eso. No me gusta decir marcas, pero vamos a grandes marcas de restauración y la hamburguesa nos la vamos a encontrar igual en Kioto, que en Toronto, que en Melbourne, que seguramente se identifica aquí con Melbourne. Alguno de nosotros es verdad, y el producto, la hamburguesa, nos la vamos a encontrar igual y nos va a saber igual. ¿Por qué? Porque está estandarizado el proceso. Alguien ha definido cómo debe ser la receta, cómo debe ser el pan, de qué tamaño tiene que estar en el pan. Y al proveedor le tienes que decir que el pan tiene que tener un calibre determinado. No puede traerte cualquier tipo de pan, no. Ya hemos estandarizado un proceso para decirle que tiene este pan. Y cuando montamos la hamburguesa, a la persona que la monta le decimos si debajo va la lechuga y si primero va la lechuga o primero va el tomate o primero va la mostaza. Todo eso es un proceso perfectamente definido y efectivamente, si lo saben todas las personas que componen la cadena, el producto final dará un resultado óptimo para el cliente. O sea que es importantísimo estandarizar. Pedro, a lo mejor me matáis porque me salto alguna pregunta, pero es que escuchándote me ha surgido una pregunta por tu experiencia. Cuando te encuentras un caso, ¿no? De decir, vale, me quiero estandarizar, no tengo los procesos estandarizados. Ese tiempo que se debe dedicar a estandarizar, ¿cuánto dura? Es decir, ¿cuánto tiempo tú necesitas para estandarizar un restaurante? ¿Meses? ¿Crees que con la implicación de la dirección se puede hacer en semanas? Es decir, para dar una orientación a la audiencia del esfuerzo, ¿no? que requiere. Sí. Pues mira, has mencionado varias palabras y todas acertadas. Por un lado es un esfuerzo. No podemos negar que es un esfuerzo. Eso no lo podemos negar. Por otro lado, has dado en el clavo en una de las cosas que he comentado. La dirección
no es que tenga que participar, la dirección es absolutamente fundamental que sea la primera que se crea que hay que estandarizar un proceso y eso lo baje en cascada a todas y cada una de las partes de la organización. Si la dirección no empuja, un proceso no llega a puerto, nunca. La dirección, es más, la dirección tiene que ser la primera que lidere el proceso de estandarización, de normalización. Luego no necesariamente tiene que estar. Esto es como el director general, que al final mejor que el director general esté sentado jugando al solitario en su despacho, que si no llega aquí lo estropea. Pero que el director general sea capaz de decir, oye, esto hay que estandarizarlo. Es la figura fundamental. Son los primeros que tienen que empujar, tienen que concienciar a la organización que es un proceso, un esfuerzo. Y en este sentido, ¿que cuánto dura? Pues mira, yo te diría que un establecimiento es algo vivo. Un establecimiento no se termina nunca. Igual que nosotros nunca terminamos de aprender, un establecimiento no se termina nunca. Nunca se termina, porque al final es el cliente el que te dice lo que gusta, lo que no gusta, lo que hay que cambiar, lo que me gustaba hace un tiempo, pero ahora no. Con lo cual, nosotros, Pedro, lo vemos con Andy, que estandarizamos procesos, los clientes van cambiando, adaptando, y ahora mete una foto por aquí y ahora es cambiante, como dices, ¿no? Pero siempre para llegar a una base, ¿no? Es decir, ¿cuánto se tarda a empezar con una base, digamos? Pues tienes que empezar por procedimientos pequeños y fáciles. ¿Sabes? Al final, nada debe ser traumático, porque para que fuera traumático tendría que ser que el restaurante lo cierro. Cierro el establecimiento o no lo abro. ¿Cuándo lo voy a abrir? El 15 de junio. Pues definimos todos los procesos, todos los estándares y abrimos el 15 de junio. Al final, un establecimiento es un negocio vivo, en cuanto que está abierto a los clientes y hay que seguir atendiéndolos. Pero además los procesos son vivos. Un plato que hoy gusta, mañana no. Una maquinaria que hoy utilizabas, mañana se ha quedado obsoleta porque el mercado ha sacado una maquinaria nueva y un proceso que estaba perfectamente definido y que hacías la receta maravillosamente bien, pues alguien ha desarrollado una maquinaria que te mejora 3 o 4 procesos. O te los mejora, o te los elimina, o te salta una serie de procesos y incorporas esa maquinaria. Oye, pues antes no tenía esta maquinaria, ahora lo utilizo. Varios procesos los tengo que sacar de esa línea que había definido de procesos y, sin embargo, la receta sigue saliendo igual de buena o incluso mejor. Así que, en este sentido, empezar por procesos pequeños, procedimentar, estandarizar, crear procesos pequeños que sean recurrentes y que les sirvan en este caso, al personal, negocio, ¿no? Sí, al personal, para ir escalando. Porque, en este sentido, hay una frase, ya lo veis que yo soy mucho de frases, que digo que lo que hoy es un trauma, mañana es una rutina. Lo que es un trauma porque te ha costado enlazarlo y ponerlo en marcha, mañana se ha convertido en una rutina. Entonces, tú nacías aquí, cuando lo has convertido en rutina ya estás aquí. Con lo cual, el siguiente punto de salida es este, lo conviertes en rutina, ya estás aquí. Tu siguiente punto de salida es este. Y así. Con lo cual, al final, siempre estás estandarizando y naciendo de cero, pero tu cero siempre está más alto que el cero inicial. Así que definir, priorizar procesos, indudablemente priorizar procesos, que la maquinaria no pare, que la maquinaria funcione, y ir estandarizando procesos, que no necesariamente tienen que ser todos de la misma familia. Puedes coger, voy a estandarizar, mira, la gestión de proveedores. Además voy a hacer un control de stock y además voy a estandarizar del 80-20 qué platos son los que más vendo. Pues venga, voy a hacer estas 3 recetas en concreto. Me voy a centrar en estas 3 recetas porque al final se está convirtiendo en rutina las operativas del personal. Mira que has estandarizado 3 recetas ya, ellos mismos entran en la dinámica de hacer el resto de las recetas igual. Vamos a estandarizar cómo hacemos el inventario. Pues venga, porque muchas veces un proceso, claro, de un proceso siempre cuelgan otros procesos u otros subprocesos. Muchas veces estandarizar un proceso te permite avanzar en la estandarización de los otros. En los otros, como te digo, no naces de cero, no solo porque ya has convertido una rutina, sino porque algunos pasos te han permitido avanzar y enlazar otros procesos o subprocesos. Así que priorizar, pero vamos, pensar que es algo vivo, no decirle el 15 de junio lo habremos estandarizado todo. Seguro que surge algo nuevo, una receta, un cliente, cualquier cosa. Oye, yo estoy flipando con la cantidad de información y conocimiento de Pedro, pero Pedro, me he quedado con las ganas de las 4 palabras, los 4 pasos que nos habías preparado. ¿Nos los cuentas rápidamente? Estandarizar un proceso, estandarizar un producto y estandarizar una receta. Al final es estandarizar la palabra, entender qué es estandarizar. Luego, un proceso, dentro de un proceso, un producto específico y luego estandarizar una receta, porque receta es algo que entendemos todos dentro del sector de la restauración y es crear ese producto, esa hamburguesa
que todos, vayamos donde vayamos, nos la vamos a encontrar. Así que al personal hay que enseñarle a estandarizar, a crear algo de una forma común y homologada, que siempre se haga igual. Cuando pedaleamos en una bici, siempre pedaleamos igual. Vayamos a hacer 1 kilómetro, vayamos a hacer 10, no pedaleamos de forma distinta. Que estandarizar es cómo vamos a hacer todo de forma igual que nos suponga el menor esfuerzo posible. Luego estandarizamos un proceso. Cogemos algo en concreto de todo el encasillado, de todas aquellas operaciones que se hacen en un establecimiento, cogemos un proceso y lo estandarizamos. Encajamos un proceso, el que sea, ya te digo, vamos a estandarizar el departamento de compras. Y abrir el restaurante, Pedro. Lo que vemos, pues encender el hilo musical, encender la maquinaria, abrir las puertas de los clientes. La primera vez que vi en un checklist de apertura abrir las puertas a los clientes, pensé, digo, pero esto es obvio, claro que lo van a hacer. Porque hay que chequearlo. Pero después me di cuenta, digo, claro, es tan básico, pero a veces se olvida de abrir el hilo musical. Precisamente porque lo básico lo damos por obvio, lo damos por hecho y es lo que no hacemos. Claro, a nadie se le ha ocurrido que las puertas del cliente hay que abrirlas. Y seguramente hay que abrirlas. Y a lo mejor antes las abríamos así. Pero si ahora cuelgan de algo digital en el que al abrir las puertas automáticamente se activa el hilo musical y además se enciende la luz y además le lanza un mensaje al cliente de buenos días, si es solo darle un botón, si no hemos chequeado eso, nadie se encargará de darle al botón. Pero eso que es importantísimo. Las tareas de apertura, las tareas de cierre y las tareas de cambio de turno, ese, de hecho, es un ejemplo que utilizo yo muchas veces antes. Es uno de los principales procesos que hay que estandarizar y con los que trabajamos. Porque siempre se quejan del turno de salida, siempre se queja de lo que el turno anterior le ha dejado mal. Yo siempre se le digo, vamos a definir cómo os tenéis que encontrar el turno. ¿Cómo os tenéis que encontrar el turno? Os tiene que vaciar la basura, me tiene que reponer las naranjas, tiene que asegurarse de los diferentes procesos que hay. Se lo digo, esto es un proceso. En vez de quejarnos de que el turno anterior nos lo ha dejado mal, vamos a poner eso tan obvio en un papelito. Y lo vamos a poner aquí que lo leamos todo. Bueno, Pedro, ya conociendo a Andy, ya sabes que en un papelito ya podemos superar eso. Me lo has quitado la boca, te iba a decir. Es que me lo has quitado y te iba a decir. Y lo del papelito tiene que pasar a algo digital, a que ya lo tenemos, efectivamente. Antes tenemos las etiquetas y las famosas caducidades secundarias a mano y a boli, y las etiquetas estas famosas de Apple, y ahora con Andy todos esos procesos están perfectamente digitalizados y además interiorizados en los restaurantes. ¿Ves? Ya lo tienen tan interiorizado, lo ha convertido en una rutina que no son conscientes de que han estandarizado un proceso y de que han digitalizado un proceso. Me ha gustado mucho lo de tu fase del trauma se convierte en una rutina. Porque a veces no hemos tenido la sensación de las temperaturas. Bueno, tú ya sabes que hay que tomarlas todos los días, pero a veces pasa la mañana, se te olvida y tal. Y con Andy hemos conseguido que ese trauma sea una cosa tan fácil que realmente vas, ¿no? Y vas tomando y lo vas haciendo, ¿no? Y ya es una rutina, y te hace. Es una rutina que sale, la tienen interiorizada y sale mecánicamente. Y es más, ahora no entenderían no hacerlo, ¿verdad? Claro. Ahora no entienden no hacer eso. Que antes era un trauma, ya voy a poner yo a las temperaturas. Mira, os voy a contar un caso de una persona que teníamos muy implicada en el aeropuerto con esto de las temperaturas y las limpiezas y demás. Tan implicada estaba, les enseñamos a tomar las temperaturas y hacer un registro. Te estoy hablando del año 2002, 2003, no había todo tan digitalizado como ahora. Bueno, pues se iba de vacaciones y nos dejó rellenar la hoja de temperatura de los 15 días que él se iba de vacaciones. ¡No! Él sabía que la encargada de la tarde no la rellenaba. ¿Sabes? Ya sabíamos las temperaturas de los 15 días siguientes, ¿sabes? Claro. Lo que es una rutina. Luego ya les explicamos que no, se trataba no de rellenarlo por rellenarlo, sino de que eso tenía un porqué y un para qué, que también es importante, el porqué y el para qué. Pero sí, convertir los traumas en rutinas. ¿Sabes? Totalmente. Y además lo ligo con lo primero que decías, y yo creo que ahora Tere ya nos va a decir de cerrar, de que no puede depender de una única persona, ¿no? En este caso, tiene que ser muy fácil que otra persona entienda el procedimiento, lo aplique y lo haga como es el caso de las temperaturas. Eso, los procesos tienen que estar por encima de las personas, es decir, los procesos no pueden depender de una persona, porque entonces no sería un proceso. Si un proceso depende de una persona, no es un proceso. Los procesos tienen que estar por encima de las personas y de alguna manera las máquinas
y los procesos tienen que trabajar para nosotros, no nosotros para las máquinas ni nosotros para los procesos, sino ellos para nosotros. Efectivamente, si dependen de una sola persona, no es un proceso. Estará perfectamente determinado y lo habremos escrito muy bien, pero no es un proceso. Si depende de una persona, no es un proceso. No, Rafa, yo lo que creo es que tenemos que traer a Pedro otra vez para hacer un part 2, ¿no? Una parte 2, Sí. porque hay tantísima información y me sabe fatal tener que interrumpir. No sé, si queréis seguimos, pero yo tenía un montón de preguntas por hacerte, pero creo que tendríamos que retomar en otro episodio, si queréis. Invitamos a Pedro de nuevo y vemos que así mantenemos un poco la dinámica, ¿no? De un montón. Te agradezco, Pedro, porque hemos sacado un montón de conclusiones, de recomendaciones y al final que nuestra audiencia en poco tiempo se lleve esos tips, esos consejos, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Y seguro que nos lo agradecen y te lo agradecemos, Pedro. Muchísimo. Contar conmigo para una parte 2 o una parte 3 sin ningún tipo de problema. Además, mira, en este sentido, yo me imagino a nuestros oyentes o los que estén viendo que a lo mejor van en el coche y nos están oyendo y si en algún momento han necesitado pararse a la derecha y decir, bueno, pues eso no lo hago yo, quiere decir que les hemos llegado de alguna manera. Cuando han dicho, cuando llegue al restaurante voy a hacer esto o esto lo voy a mirar. Eso quiere decir que de alguna manera hemos llegado a ellos, ¿verdad? Seguro que ahora mismo el tráfico en España está todo caótico, todo el mundo parándose. Oye, Pedro, pero no te nos escapas sin decirnos tu plato favorito. Pues fíjate, esto sí que me va a costar, porque no sabía y no me enrollo. Pero mira, os he dicho que la hostelería era mi hobby, mi pasión, y aunque no lo parezca, porque yo al final soy delgado, pero a mí me gusta muchísimo comer, me gusta mucho comer. Es difícil que diga que no a algo. Pero mira, os diría o la tortilla de patatas o unas patatas bravas, con una buena cervecita. Sí, y hay muchos otros platos, pero mira, una tortilla de patatas y una patatita bravas, que además me la estoy imaginando con una cervecita y ya un poquito de sol, una buena terracita. Claro. Te diré que no. Claro. Tú vas a la experiencia, también, sin buscar Así es. Y la perfección en la simplicidad, ¿no? O sea, algo tan simple pero tan perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Pero bueno, antes de cerrar, yo creo que tenemos 3 cosas muy importantes para nuestros invitados, para nuestros oyentes o videntes. Primero, recordarles que pueden encontrar detalles y enlaces de este episodio en el blog de Andy. Luego también invitaros a que nos sigáis tanto en Instagram como en LinkedIn, porque no queremos que os perdáis la información siempre valiosa y muy relevante como la de hoy, que referentes de la hostelería organizada independiente como Pedro comparten en los Andy Talks. Y finalmente pediros que por favor compartáis toda la información que creamos con tantísimo cariño con vuestros compañeros y compañeras de la profesión y sobre todo que nos lancéis sugerencias. Estamos abiertos a conversar acerca de cualquier tema que os preocupe o que sea especialmente relevante para todos vosotros. Y ahora sí, ahora cerramos otro episodio de los Andy Talks que para mí ha pasado volando. De nuevo, Pedro, muchísimas gracias. Estamos súper felices de haber tenido, de haber vivido esa experiencia, esa energía, Pedro Sánchez, tan bonita. ¿Verdad, Rafa? Gracias, Pedro. Sí, un placer. No, gracias a vosotros igualmente y contar con esa parte 2 o parte 3 porque da gusto con vosotros y además también se aprendió, lo puedo asegurar. Así que contad conmigo cuando lo necesitéis. ¿Vale? Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos los que están oyéndonos o viéndonos. Muchas gracias. Venga, gracias hasta a todos. Luego. Chao. Thank you.